fin, el pueblo norteamericano se ha pronunciado en unas elecciones que aparecían como que iban a ser muy reñidas, ¿no? Y finalmente le dieron una victoria aplastante al candidato Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca. Dos editoriales de medios completamente distintos. Por ejemplo, acá tengo The Economist, que dice: América o Estados Unidos quiere a Trump, sin peros ni condiciones. Otra editorial, esta vez del New York Times, dice: América o Estados Unidos tomó una decisión peligrosa. ¿Qué es lo que nos deja esta elección? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Fernando Estensoro, analista internacional, académico IDEA USACH y director del doctorado en estudios americanos de la USACH. Está con nosotros esta tarde. Fernando, muchas gracias por estar aquí en Sin Pretexto y compartir tu análisis de lo que aquí ha ocurrido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a conversar con ustedes. Ya, pues vamos entonces haciendo la bajada. Donald Trump llega a la Casa Blanca no solo obteniendo una importante victoria, sino además con un Congreso que será completamente a su favor, por un lado, y en segundo término, algunos anticipan ya que va a tener una Corte Suprema a su favor, es decir, que los checks and balances no van a operar aparentemente. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tú lo que aquí ha ocurrido? Bueno, yo creo que cuando tú lo señalabas, cuando hacías la presentación, ¿ya? El pueblo ha votado por Donald Trump. Y más allá de lo que dicen Estados Unidos, porque obviamente aquí hay que analizar a Estados Unidos, la situación interna de Estados Unidos y qué está pasando en la política interna de Estados Unidos. Entonces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué el pueblo ha votado por Donald Trump. Con todo lo que sabemos, el candidato que ha sido acusado, etc. Bueno, todo eso lo sabemos con mucho detalle, pero lo concreto es que si bien Kamala ganó en el voto femenino, muchos analistas decían que iba a arrasar en el voto femenino, y la verdad es que no fue así. Ganó, sí, pero Donald Trump sacó voto femenino. Donald Trump ganó el voto latino, y Donald Trump sacó una enorme cantidad de votos afroamericanos, además de otros votantes. Entonces, en mi opinión, era un tema que parte también lo vengo analizando desde mi perspectiva como geopolítico, estudioso de la política internacional. Esto hay que entenderlo en términos económicos. Yo creo que aquí lo que está predominando, ¿ya?, es la situación económica, no solamente la situación económica coyuntural, sino la situación económica y social estructural de Estados Unidos, ¿ya? En términos coyunturales uno podría decir hay un cierto castigo a los demócratas, uno podría decir hay un voto castigo, ¿cierto? Como hablamos acá, no partió bien la economía, con una muy alta inflación. En segundo lugar, hoy día si bien la inflación ha descendido, en la actualidad, al día de hoy, ¿no es cierto?, el salario mínimo estadounidense, el poder adquisitivo de ese salario es menor que cuando asumió Joe Biden, ¿ya? O sea, entonces aquí, para poderlo sintetizar, obviamente tiene mucho más complejidades, lo podemos sintetizar con el factor económico. La gente quiere estabilidad laboral, no empleos precarios. Aumentó el empleo, sí, pero el empleo es precario, ¿ya? La gente quiere estabilidad laboral, estabilidad social, estabilidad económica. Y yo creo que desde ese punto de vista, indudablemente que Trump puso el acento, tanto ahora como la otra vez, cuando hablaba de hacer a América grande de nuevo, Estados Unidos de nuevo, puso el acento en la situación estructural económica, ¿ya? La calidad de vida en los Estados Unidos, para la clase media y para la gente, se ha deteriorado. Estados Unidos ha crecido, no habrá dudas, ¿ya? Pero la concentración de la riqueza, ¿ya?, el neoliberalismo, ¿cierto?, que se ha caracterizado por eso, también ha enriquecido enormemente a sectores
que son cada vez más minoritarios. Entonces, cuando usa, por ejemplo, este uso abusivo, populista, con acción, ¿ya? Que todos sabemos, bueno, no todos, pero nosotros sabemos que está haciendo un uso abusivo, radical, ¿ya? Populista, ¿no es cierto?, con respecto a la migración, culpando a la migración de los males de Estados Unidos. Pero ¿por qué la gente de a pie es sensible a ese discurso? ¿Ya? Porque asocia migración a desempleo, a inestabilidad laboral, o sea, a todos los temas que estamos analizando. Ahora, la forma, ¿no es cierto? Claro, no solamente Trump, las extremas derechas, no solamente las extremas derechas, las derechas, ¿ya? Están, ¿no es cierto?, buscando un chivo expiatorio, ¿ya?, a estos problemas estructurales, a mi juicio, que están ocurriendo a nivel económico global y estructural, ¿ya? Entonces, culpan como chivo expiatorio a la migración. Y obviamente Trump juega con eso y juega muy bien, aunque sabemos que es populista y extremista. Claro, déjame interrumpirte, Fernando. Correcto, Fernando, déjame irte interrumpiendo para poder tener algunos elementos adicionales a tu análisis para entender también si es que desde tu punto de vista, efectivamente, Donald Trump logró conectar mejor con ese pueblo que tiene estas inquietudes, ¿no es así? El tema del salario, el tema de la inflación, el tema de tener estabilidad económica, y Kamala Harris, desde ese punto de vista, conectó menos. Sin duda, sin duda. Hay un tema que esto también se traduce políticamente. Bueno, ahí yo me imagino que tú vas también a analizarlo con otros analistas, yo te doy mi perspectiva, ¿no es cierto? Pero dos cosas, mira, yo lo veo desde una perspectiva más bien de la larga duración, ¿ya? Estados Unidos está en su fase de declinación hegemónica, ¿ya? O imperial, otros hablan de inclinación imperial, pero Estados Unidos fue el gran hegemón que surge después de la Segunda Guerra Mundial y define, ¿ya?, las reglas del juego, ¿ya? Dice, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. De ahora en adelante lo correcto es ser capitalista y aceptar el sistema liberal, tanto económico como político, ¿no es cierto? Genera las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, establece alianzas militares por todo el mundo. ¿Dónde están las sedes de todo eso? Nueva York, Washington. ¿Por qué? Porque es el gran hegemón. O sea, hegemón es la potencia hegemónica que dicta las reglas del juego, ¿ya? Y al que no le gusta, se tenía que someter, ¿no es cierto?, al castigo. Por supuesto, está la Guerra Fría, están focalizados los rusos comunistas o los soviéticos como los malos, ¿no es cierto? Ya había que contenerlo, que no se expandiera. El año 91 se desintegra la Unión Soviética, desaparecen, ¿ya? Y esta guerra ideológica la ganan los buenos, la ganan los capitalistas, ya, los neoliberales. El señor Fukuyama dice se acabó la historia y ahora en adelante, ¿no es cierto?, todos tienen que sumarse ya a el modelo estadounidense, tanto económico, político, cultural, etcétera, ¿cierto?, que fue el gran tema de los años 90. ¿Quién es el gran representante de ese globalismo neoliberal? ¿No es cierto? Clinton, ¿ya? Entonces, y desde ahí ya era como impensable que pudieran surgir modelos alternativos o que no siguieran, ¿ya?, el modelo estadounidense, que más encima se había demostrado históricamente que era el único válido. Es lo que se denomina intelectualmente la época del pensamiento único, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta las izquierdas se compraron ese discurso. Anthony Giddens, ¿no es cierto?, con la tercera ola, ¿ya? El capitalismo ganó, por lo tanto lo único que se puede hacer es reformarlo, quitarle sus asperezas, ¿no es cierto? Acá en Chile nosotros, se está aboliendo la democracia, pero esas son las tesis que se imponen y se imponen de manera hegemónica y absoluta. Chile abre totalmente su economía, se están aplicando los dictados del consenso Washington, ahora todos tenemos que seguir la teoría de las ventajas comparativas y lo único que somos buenos es vender piedra y pera, se venden piedra y pera y se compran productos tecnológicos. O sea, toda esa discusión de los 60, de los 70, termina, ¿no es cierto?, con este proceso y se tiene que seguir un solo planteamiento. Bueno, ese proceso, ¿no es cierto?, significa, entre otras cosas, estamos en la tesis de la globalización, la tierra es plana, desaparecieron las fronteras, el Estado Nacional
queda caduco, ¿ah? Ahora somos toda una gran aldea, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué significa? Significa que los grandes capitales, grandes transnacionales se deslocalizan, ¿ya? Sacan la industria de Estados Unidos, la producción, y se la llevan a otros países, pues, para competir, etcétera, ¿ya? Y eso empieza a generar tremendos problemas sociales que se van acumulando con el tiempo. No te olvides que los movimientos antiglobalización partieron en Seattle en el año 1998. Exacto. O sea, son obreros norteamericanos, ¿ya? Que fueron muy violentos y ahí les pusieron antiglobalización. Pero todavía eran marginales, eran Fernando, cientistas, era todo eso. Pero esto viene de hace rato. Ya. Exacto. Pero ¿cuándo se asume esto? ¿Ya? Hasta los 90 y la primera década de los 2000, con Estados Unidos está en un exitismo, y por supuesto, todos los que siguen las tendencias del mainstream, analistas, cientistas políticos, relaciones internacionales, etcétera, economistas, ¿no es cierto? Era impensable, ¿ya? Era de modé, ¿ya? Plantear, ¿no es cierto?, que los problemas estructurales, sociales, ¿no es cierto?, seguían este proceso, y que Estados Unidos ya estaba viviendo más bien una suerte de fiebre ya relativa, pero que su proceso de declinación, no hay, como lo venían diciendo ya algunos teóricos ya incluso en los 80, seguía acentuando. Pues bien, ¿cuándo empieza a cambiar la cosa? ¿Ya? Después de la crisis subprime. En la crisis subprime, ¿ya? Cuando Estados Unidos y sus socios del G7 se dan cuenta que no tienen capacidad para sacar al planeta de la crisis en que ellos la han llevado, ¿no es cierto? Y tienen que recurrir al G20, ¿ya? A pedirles plata. Y el resultado, China, ¿no es cierto?, que se da cuenta que ahora tiene poder económico, ¿ya? Brasil, etcétera, los famosos BRICS se transforman de economías emergentes en potencia emergente, y dice, momentito, señor Estados Unidos, momentito, señor occidental, ¿ya? Aquí no solamente es plata, sino si tenemos plata, queremos, ¿ya?, también poder político, ¿no es cierto?, que es como funcionan estos procesos. Entonces ahí empieza recién a cobrar fuerza en el mainstream académico, digo el mainstream porque lo que nos sentimos teóricos críticos no es ninguna novedad, pero empieza a cobrar fuerza de que Estados Unidos podría estar realmente viviendo un proceso de declinación. Y hoy día lo que está en discusión es si en Estados Unidos y en el mainstream es si esta declinación es relativa o es absoluta. Pues bien, ¿qué es Donald Trump? Donald Trump es el sujeto, ¿ya?, que es un outsider que no viene del establishment tradicional político ni económico estadounidense, ¿ya? Acuérdate cómo se impuso en su primera elección, y que recoge ese sentimiento, ¿ya?, de que las cosas no están yendo bien. Y cuando se decimos las cosas no están yendo bien, para el norteamericano de a pie, es la economía, ¿ya?, mi estabilidad económica, mi futuro, no está yendo bien. Esto es de recurrir a un pasado glorioso que hay que traerlo de vuelta. Entonces, Donald Trump, ¿no es cierto?, es la expresión política, solo que recogen esas demandas sociales, esos problemas estructurales, esas contradicciones sociales que está viviendo la sociedad estadounidense, y no solamente ella, desde una postura que más bien de extrema derecha, cosa que está ocurriendo en Europa, ¿ya? ¿Qué son? Proteccionistas. ¿Cuál es la política de Donald Trump? Es proteccionista. Yo no te digo que vaya a resultar, yo no te digo que vaya a resolver el problema. Lo que yo te digo es el discurso y lo que él cree y cómo lo plantea. Correcto. Y eso es lo que hace carne en el pueblo estadounidense. Sí. Y ojo, por supuesto, Fernando. A mi juicio. Perdón. Sí. Perdón, no, dime lo último y ahí te interrumpo. A mi juicio, nosotros tendríamos que abrir harto los ojitos, ¿ya?, y las orejitas. Porque una cosa es fíjate porque acá se habla, ¿no es cierto? Y se habla los Milei, los Bolsonaro, que son como extrema derecha del sur global, ¿ya?, subdesarrollado, que recogen la fórmula, la discursiva, ¿ya?, política, más bien represora, de Trump y de la extrema derecha, pero que son en extremo neoliberales, son neoliberales acérrimos, ¿ya? O sea, no es lo mismo ser fascista en Estados Unidos hoy día que ser fascistoide en América del Sur. Ya, déjame interrumpirte para contarles que estamos...
Sí, perfecto. Está súper, es muy interesante esa introducción que tú haces para entender el contexto en que esto se da. Conversamos a esta hora con Fernando Estensoro, analista internacional y académico IDEA USACH, director del doctorado en estudios americanos de la USACH. Fernando, si todo lo que tú señalas, por supuesto, es así y es lo que coinciden prácticamente todos los analistas, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no fue reelecto? Cuando estaba en disputa contra Biden y el pueblo norteamericano decide entonces votar por Biden. ¿Qué pasa entonces? Bueno, como te digo, Mirna, yo tendo a hacer análisis un poquito más estructurales por deformación. Obviamente Está hay muy otras bien. formas de analizarlo, ¿ya? Entonces yo me salgo un poquito de la coyuntura. Pero si tú me llevas al análisis de la coyuntura, Biden ganó por poquito, pues. O sea, Trump, ¿por qué Trump hace ese intento, se pone tercermundista y hace intento de golpe de Estado? Porque Trump, a diferencia de cómo ganó, acuérdate que cuando compite con Hillary Clinton, Hillary gana en votos, pues. Trump gana Sí, pues, en voto electores, popular. pero el pueblo, en millones de votos, ¿ya? Gana Claro, gana Hillary Hillary. Clinton. Claro que sí. Y resulta que en la segunda, cuando va a la reelección, se produce una cosa muy reñida. Donald Trump aumentó enormemente su votación. El número, o sea, Donald Trump no perdió popularidad, Donald Trump aumentó su popularidad, ¿ya? Lo que pasa Claro. es que el antitrampismo se unieron moros y cristianos y todos, ¿ya? Se fueron todos contra Donald Trump, ¿no es cierto? Y fue un tremendo esfuerzo. Acuérdate que Bernie Sanders, que es como de la izquierda del Partido Demócrata, Sí, pues, ¿ya? Se claro. baja y dice, no, aquí hay un tema que es mayor. Tenemos que unirnos todos para luchar contra este fascista, este no fascista, que es Ya, Donald Trump. pero déjame Entonces, entender otra o cosa que se sea, está diciendo. le fue mucho mejor, le fue mucho mejor. Sí, O sea, por le fue mejor, supuesto. pero esa sí que fue reñida, pues, no esta. Claro que sí, no, sí estoy de acuerdo, pero lo que está bien, está bien. Todo eso se entiende y además que no podemos analizar a Estados Unidos como un todo homogéneo. Son varios Estados Unidos en Obviamente. Estados Unidos. Pero dicho lo anterior, ¿qué pasó con Kamala Harris? Porque yo entrevistaba hoy día a la analista internacional Paulina Astroza que decía que quien perdió realmente es Biden, que Kamala Harris hizo todo lo que pudo, pero que tampoco era una buena candidata. ¿Tú coincides? No, no, no. Mira, a los, a los analistas y a los científicos sociales lo que tú tenés que hacer es hacer seminarios y ponerlos a pelear, porque poner a dos de acuerdo es muy difícil, ¿no? Está Y todos bien. tenemos un tremendo ego y todos pensamos que todo, pero eso es una deformación teórica, o sea, es normal. Ya. En mi opinión no es así. Mira, A ver, en tu opinión. los demócratas, cuando estaban con Biden y vieron a Biden, había muchas voces que estaban planteando que Biden estaba superado por la edad, estaba senil y Sí. que Donald Trump le iba a ganar. A Biden no quería irse. Acuérdate que ya incluso mucho antes ya empezó a sonar fuerte la Michelle Obama como una candidata. Y acuérdate que iban a llegar en ese y se acercaba la convención demócrata y lo más terrible que podía ocurrir es que si Biden no se bajaba, en la convención demócrata le iban a dar una suerte de golpe de Estado. Una cosa que no había ocurrido nunca. Lo iban a sacar, ¿ya? Entonces, y eso sí que iba a ser desastroso. Entonces, frente a esa situación, finalmente, ya Biden da un paso al lado y dice, ok, sobre todo después la presión aumenta después del debate, ¿no es cierto? Que tiene con Trump, y ahí dice, ok, pero tiene que ser Kamala Harris, ¿ya? Que claro, Kamala Harris había tenido un perfil súper bajo, ¿ya? No había tenido una participación, no la habían puesto, ¿no es cierto?, a figurar, ¿ya? Y había participado creo que en un tema de la inflación y no había salido muy bien. Pero bueno, lo concreto es que él dice, bueno, pero tiene que ser Kamala Harris, que también lo lógico, porque era como continuidad, y se acepta que sea Kamala Harris. Entonces Kamala Harris, ¿no es cierto?, ahí se empieza a mostrar, ¿ya?, que es una mujer con una formación académica muy superior a la de Donald Trump, una mujer que ha sido fiscal, etcétera, ¿ya?, y representa también a un sector de la sociedad norteamericana. Además, viene entre afro con asiático, etcétera. Entonces hizo en un plazo brevísimo, ¿ya? Hizo, a mi juicio, lo hizo bien, porque
puso nuevamente, le dio esperanza a los demócratas, y los demócratas estaban en el suelo, ¿ya? Y nuevamente les da esperanza y nuevamente empiezan a fluir los millones a la campaña, y fue una campaña millonaria, le pusieron mucha plata, ¿ya? Hicieron lo que pudieron, y mira lo que decían todos los estudios, todas las encuestas, que es otro tema para analizar, que esto iba a ser muy reñido, que iban a, que era el tema de los swing states, etcétera. ¿Ya? Entonces hizo, ¿no es cierto? Entonces, la culpa a Kamala Harris hoy día es, a mi juicio, no querer ver No, pero no es que le estén echando la culpa a nadie, sino que en definitiva, claro, era una candidata... Es mucho más simpática que Hillary Clinton, por ejemplo. Es mucho más asequible, no, pero mucho sí, más... yo creo que ella hizo una performance extraordinaria considerando lo que tú señalas, el tiempo, y además que es incumbente, pero es que además es incumbente. Entonces, si estás, tú partiste señalando los problemas que había, ¿no es cierto?, en materia de inflación, en que efectivamente se había recuperado, pero los sueldos quedaron rezagados, ¿no es cierto?, y particularmente el sueldo mínimo, como dices tú, en fin. Entonces, esa recuperación no se alcanza a notar, y ya porque todos estos gobiernos de 4 años, ese es el problema que tienen, ¿no? Ahora, avancemos para el mundo, porque si el New York Times dice que América tomó una decisión peligrosa, ¿qué puede esperarse, ¿no?, de este Donald Trump que cuando llegue al poder, cuando comience a gobernar? Claro, por eso te digo, depende de dónde se analice. Yo creo que estamos en peligro hace rato, no solamente con Donald Trump, ¿ya? Estamos en peligro hace rato. Estamos en peligro desde que los Estados Unidos y su establishment no quiere aceptar que ya no son los de antes. Por lo tanto, ¿ya? Y los que nos están llegando a una catástrofe son los Estados Unidos, ¿ya? Que le echen la culpa a los otros, porque aquí es lo mismo, el que tiene la principal responsabilidad es el que manda, pues, y el que ha puesto la regla del juego, ¿no es cierto? Obviamente no te digo que no hayan problemas, no haya, etcétera, pero el tema es cómo tú afrontas, ¿ya?, los desafíos, ¿ya? Entonces, acaba de terminar la cumbre BRICS en Kazán hace 2 semanas atrás, y no se tocó en ninguna medio de prensa occidental. Bueno, en Inglaterra sí, etcétera, ¿ya? El peligro lo estamos viviendo no solamente ahora con Donald Trump, el peligro lo estamos viviendo hace rato, ¿ya? Y el que nos está llevando a ese peligro son las propias élites del poder estadounidense, política, económica y también un sector no menor de su élite académica. Si bien también existen muchas voces muy críticas en sus propios sectores académicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo te estaba dando este ejemplo. Hace un par de semanas se realizó la cumbre de los BRICS en Kazán, en Rusia, ¿ya? Que fue una cumbre muy importante de acción analizada y obviada por la prensa occidental, ¿no es cierto? Salvo los ingleses, que son más agudos, ¿no es cierto? Había que buscar, ¿para qué decir acá en nuestro país? ¿No es cierto? Pasó totalmente desapercibida y es un elemento que te está marcando un fenómeno histórico sobre el reordenamiento del poder mundial muy significativo, ¿ya? Y que nosotros, como América del Sur, como países periféricos, como países pequeños, tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Si no queremos que la fuerza de la historia nos arrase, ¿ya? Tenemos que saber lo que está ocurriendo para poder tomar mejores decisiones. Entonces, Estados Unidos está en declinación, ¿ya? Unos dicen que ya está en su fase terminal, otros dicen que es una declinación relativa, pero ahí está el debate hoy día en el mainstream norteamericano, ¿ya? Y por lo menos anglosajón. Entonces, y lo que pasa es que se resisten a querer bajarse del pedestal. ¿Qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos creó el sistema liberal internacional, el orden liberal internacional, ¿no es cierto? Y obviamente lo defiende, trajo cosas positivas, otras no tan nosotros, ¿ya? Salvador Allende se salió de ese orden y cambió. Y mira lo que pasó. Fernando, pero espérame, ¿qué significa para ti? ¿Pero qué significa que está en declinación Estados Unidos? Cuando dice está en declinación o nos está llevando la élite a una catástrofe. Ya, la base de todo poder, Mirna, ya, por lo menos para los que somos de una teoría más realista, la base de todo poder en términos de Estado, en términos de países, reside en el poder económico. Desde ahí se construye el poder cultural, desde ahí se construye el poder blando, hoy día se habla poder blando, sí, pero la base es económica. Estados Unidos ya no es
la economía más competitiva del planeta. Su industria y su economía no es competitiva, está siendo arrasada, ¿no es cierto?, por la economía asiática, que se está transformando en el principal mercado del mundo, y ahí no solamente me refiero, no es un, ¿ya? Y particularmente por la economía china. Los chinos producen más, producen mejor, de mejor calidad y más barato, ¿ya?, que las empresas occidentales y que el mercado norteamericano, que la industria norteamericana. Y además, los chinos no solamente están igualando tecnológicamente a los Estados Unidos, sino que los están superando. Por lo tanto, es un hecho ineluctable que en 10, quizás un poquito más, en 20 o 30 años más, ¿no es cierto?, ¿ya?, China va a ser, ya, lo que fue Estados Unidos en los años 40 o 50. El mercado del planeta, la industria del planeta y el conocimiento del planeta, ¿ya? Porque esto también va asociado con el conocimiento y con todo el asunto. Entonces, a eso hablamos cuando hablamos en términos de poder, que es la declinación, ¿ya? Ya en los 80 se hablaba por el crecimiento de Japón. Perfecto. Entonces, Estados Unidos hoy día no tiene esa capacidad para competir. Ya. Y por eso que no tiene esa capacidad. Aplica pero ¿por qué las élites? Ya, pero ¿por qué las élites nos están llevando a una catástrofe? Tú dices la élite económica, política y la élite académica de Estados Unidos. Parte de la élite académica por Estados Unidos, a diferencia de nosotros, ahí la élite y la academia está totalmente relacionada, porque por algo son el hegemón, por algo son la potencia, pues, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Perfecto. Porque ¿qué fue la globalización? ¿Ya? Se acaba la Guerra Fría, gana el capitalismo, sí, pero ¿qué capitalismo? No el capitalismo keynesiano, pues, del estado del bienestar, gana el capitalismo neoliberal, el capitalismo que a nosotros se nos impuso por medio de una dictadura, pero que cuando llega la Margaret Thatcher a Inglaterra y cuando llega el Ronald Reagan a Estados Unidos, lo empiezan a imponer, ¿no es cierto?, en Occidente, viene el consenso Washington, estamos en ese proceso y se impone el capitalismo neoliberal. ¿Quiénes son los que imponen? ¿A quiénes representan? ¿A qué actores sociales representa Ronald Reagan? ¿A qué actores sociales representa la Margaret Thatcher? Representa a los grandes capitales transnacionales, ¿ya?, que necesitan, para poder acumular, necesitan transformar al mundo en su mercado. Los mercados nación ya no les sirven para el proceso de acumulación. Entonces, esos sectores, que son sectores sociales, ¿ya?, y que son los que participan de las élites de toma del proceso de decisiones, ¿no es cierto?, son los grandes beneficiados, ¿ya? Son los que la economía ha crecido, claro que ha crecido, pero por todos los estudios de economía política y de sociólogos políticos señalan que también ha crecido la desigualdad. Eso es un proceso porque la acumulación bajo este modelo hace, ¿no es cierto?, que sectores cada vez más minoritarios y los sectores sociales, ¿ya?, que no pertenecen a ese capital, los asalariados, incluso los profesionales capas medias, como los periodistas o los profesores, ¿ya?, que dependemos de un salario, vamos a empezar a ver mermada nuestra capacidad de ingreso en este proceso de acumulación. Ese proceso tiene implicancias sociales y políticas. Pero ¿quiénes son las señoras y señores que ganaron? ¿Ya? Los dueños de estos grandes capitales, de estos grandes consorcios, que están muy cruzados, ¿no es cierto? Pero las principales transnacionales del planeta tienen sus casas centro en Estados Unidos. Después viene Europa y después Japón. Y ahora, en los últimos años, se han empezado a meter los chinos, ¿no es cierto? Pero eso ya es el nuevo factor. China ya hoy día es el factor que está amenazando, ¿ya?, la hegemonía política de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué te decía que es peligroso esto? ¿Ya? Porque de acuerdo a la teoría de las transiciones hegemónicas, la última etapa de decadencia de una hegemonía, otros hablan de un imperio, es la más peligrosa. Y siempre, históricamente, porque esto no es primera vez que ocurre en la historia, ¿ya?, siempre es por la última etapa, implica guerras cruentas, ¿ya?, y que llegan a ser mundiales. Oye, pero nos dejaste súper preocupados, Fernando Estensoro. Bien, está bien hablar con la realidad cruda, tal como se presenta. Fernando Estensoro, analista internacional, académico y de USACH, director del doctorado en estudios americanos de la USACH. Muchísimas gracias por habernos compartido tu análisis esta tarde. Bueno, después otro día si quieres conversamos más, te va a dar algunos aspectos positivos y tampoco para morir.
Ya, O sea, pero pues, tú sí, me guiaste esperemos que así sea. Pero a lo que Muchas voy, que gracias. es preocupante, no le echemos la pura Es culpa a Donald preocupante. Trump. Es preocupante hace ratito ya. Muy bien. Ya, pues, gracias, que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias.